¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos. Hoy es martes Glocal, somos Glocales en Telemedellín y es por eso que estrenamos este nuevo espacio que busca traer elementos para el análisis de las noticias internacionales. Este programa lo hacemos gracias a una alianza, a un convenio entre la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico y Telemedellín. Sean bienvenidos. Hoy nuestro tema será la crisis en Ucrania. Pero antes de entrar en materia con este tema que queremos analizar hoy a profundidad, saludo a Juan David Escobar, quien es nuestro invitado para hablar de Ucrania, pero también es el director del Centro de Pensamiento Estratégico. Juan David, bienvenido a Telemedellín, a Glocal. ¿Y por qué decidimos dos instituciones como Telemedellín y AFIT unirnos en este empeño con este programa? Bueno, gracias por la invitación. Finalmente yo creo que, aunque aparentemente somos instituciones muy distintas, tenemos propósitos parecidos. En el caso de AFIT somos una entidad que tiene un compromiso con la sociedad, de enseñar cosas, de que la gente entienda cosas, de ser un referente social. Entonces nos pareció una oportunidad muy buena para una universidad que ha decidido mirar y ser abierta al mundo, pues ayudarle a la gente que entienda las noticias del exterior, que a veces no las comprenden, y nos parecía que por medio de la televisión en un formato sencillo era la mejor colaboración que la universidad podía hacer con la ayuda de Telemedellín. Así es, y ese es nuestro reto y compromiso, hacer muy digeribles, muy entendibles estos temas internacionales. Hoy les decíamos, vamos a hablar de la crisis en Ucrania, una crisis que se ha dado justamente por luchas iniciales en este año, a finales del año pasado y este año, entre grupos nacionalistas y también grupos prorrusos en este lugar del mundo. Pero para entender mejor y empezar justamente a comprender este tema, cómo nos afecta, vamos con este contexto de la crisis en Ucrania. Ucrania es un estado soberano ubicado al este de Europa. Su capital es Kiev, tiene 44.800.000 habitantes. Su idioma oficial es el ucraniano y su actual presidente es Alexander Turkhinov. Después de estar dividida en el siglo XX se unió al Imperio Ruso, pero debido a las guerras en 1922 surgió como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética y fue solo hasta la disolución en 1991 que logró independizarse. Este país cuenta con una posición estratégica porque al sur limita con el Mar Negro, donde se encuentra una importante reserva de gas ubicada en la República Autónoma de Crimea, lugar que por años ha sido epicentro de importantes disputas entre Rusia y Ucrania. Crimea es una península que está al sureste de Ucrania. Desde 1954 fue declarada parte de ese país, decisión que ha provocado posiciones encontradas entre su población debido a que en una parte se sienten rusos y en otra ucranianos. Cuando el 23 de febrero, ante la presión de las protestas entre ucranianos prorrusos y prooccidentales, su presidente Víktor Yanukovych se refugió en Rusia y se desató una de las peores crisis desde la Guerra Fría. Vladimir Putin ha manifestado su apoyo a Crimea y se dice que envió tropas no identificadas a la península, lo que ha generado críticas ante la comunidad internacional, especialmente entre los países miembros del G8 que suspendieron la cumbre que se celebraría en junio en Sochi, condenando lo que ellos llaman una violación de la Federación de Rusia a la integridad territorial de Ucrania. Pero esta crisis en Ucrania no es nueva. Ucrania ha sido un punto geoestratégico a lo largo de la historia. Y justamente le voy a dar la bienvenida a Juliana Zuluaga, periodista también de Glocal y Telemedellín, para que con el profesor Juan David Escobar miremos justamente a lo largo de la historia de este territorio y también porque ha sido realmente importante en el panorama de Europa del Este y también de Asia. Así es, y vamos a revisar en este momento a través de la geografía y de la historia un poco de Ucrania para conocer pues geográficamente cómo está ubicada y cómo ha afectado, cómo ha cambiado con el paso de los años. Juan David, vamos a revisar una serie de mapas. Comenzamos con el año 850. Vamos a explicarle un poco a nuestros televidentes cómo es que va a funcionar para que entiendan lo que les vamos a explicar. Tenemos una zona roja señalada que va a permanecer allí para que ellos nos empiecen a entender. Sí, ahí van a ver un croquis en rojo, que es el actual territorio ucraniano, y lo vamos a dejar fijo para que veamos en el pasado a qué entidades históricamente eso que hoy llamamos Ucrania ha pertenecido. Entonces vamos a empezar con el año 850, donde en la parte superior ven una entidad que se llamaba Rus de Kiev, que es el origen
como el huevo original de la Rusia. Ahí vemos que los rusos ya estaban interesados desde ese momento de creación de esa entidad rusa entrándose en territorio ucraniano. Eso es el año 850. Cambiemos de año, vámonos para 1050. 200 años después ya vemos a los rusos metidos casi completamente en lo que actualmente es Ucrania, y ahí vemos que desde hace mucho hay influencia rusa en esa zona. Cambiemos de año, vámonos para 1450. En 1450 Rusia retrocede y esta entidad que está acá es lo que básicamente es el origen de Polonia o Lituania, que son entidades más europeas. Entonces aquí vemos cómo también Ucrania ha sido la zona de interés de Occidente, de Europa, y eso es lo que explica por qué hoy vemos en las noticias que hay una división, una Ucrania que mira a Occidente, a Europa, y otra Ucrania que se siente rusa y quiere tener mayores relaciones con Rusia. Vamos, cambiemos de mapa, 1850. 1850, miren cómo Rusia se ha expandido, se ha tomado casi todo el territorio actual de Ucrania, pero todavía hay entidades europeas. Esto aquí azulito es el Imperio Austrohúngaro, que son intereses europeos. Aquí, esto es después de la Primera Guerra Mundial. Miren, Rusia de este lado y Polonia, una entidad europea también en el territorio ucraniano. Vamos a revisar otro, a ver cómo ha cambiado. 1991. Esto es cuando se acaba la Guerra Fría. Se nota evidentemente que la Unión Soviética dominaba a Ucrania, incluso domina a esta región, que es un país que se llama Moldavia, que también es interesante y lo vamos a ver en el futuro, porque también en esta zona de frontera hay una región separatista que quiere pertenecer a Rusia. Entonces, ¿qué? Terminamos con el 2014, a ver cómo está en este momento el panorama. Miren, eso es la actual Ucrania. Los rusos pues ya no están, pero obviamente hay influencias rusas desde hace mucho tiempo en esta zona, y los europeos, los ucranianos de esta zona se sienten más europeos. Y eso explica por qué vemos esas noticias refiriéndose a esas dos entidades. Y más adelante en el programa vamos a explicar específicamente Crimea, que es donde se están desenvolviendo los acontecimientos, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Y por qué ese pedacito de territorio es tan importante en materia geoestratégica, económica y también política y cultural? Juan David, muchísimas gracias. Este es el análisis que hacemos desde la geografía y desde la historia para que ustedes comprendan un poco más qué es lo que está pasando con Ucrania. Muy bien, historia y geografía juntas en esta explicación que hacemos de lo que ha sido territorialmente la historia de Ucrania. Pero volviendo a la coyuntura de hoy, vamos a escuchar estas declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, referente a la crisis en Ucrania y cómo debe solventarse. It is critical to ensure full respect for and the preservation of Ukraine's independence, unity, sovereignty, and territorial integrity. Hablemos del problema de hoy, de la crisis de hoy. ¿Por qué es tan importante para Rusia Ucrania, y en especial la península de Crimea, que hace parte justamente de Ucrania? Okay. Voy a usar unos mapas porque explicar estas cosas en el aire puede ser complejo, entonces voy a intentar... Esa es la idea, que seamos muy didácticos. La idea es que, y el público que nos exija eso, que entiendan y que seamos sencillos para que todos entendamos lo que está sucediendo. Voy entonces a referirme a cuáles son unas explicaciones de por qué a Rusia le interesa Ucrania como país completo, y después me detallo en Crimea, que es el sitio donde se están presentando las noticias y lo que estamos viendo en la televisión. Porque es bueno recordarle, Juan David, a los amigos televidentes que hoy en esta crisis entre nacionalistas y prorrusos al interior de Ucrania, Rusia entró a ser protagonista porque tiene justamente unos intereses allí y no está interesado en que esta ola nacionalista se expanda en el país. Correcto. Entonces vamos a ver incluso que no es un interés nuevo, sino que hay antecedentes. No nos vamos a devolver mucho tiempo, pero por lo menos en la Guerra Fría, que es el episodio como geopolítico más importante y referente. Entonces voy a mostrar en un mapa para que nos ubiquemos y gráficamente entendamos esas razones rusas y soviéticas en interesarse en el territorio ucraniano. Muy bien, entra entonces nuestra imagen de Google Earth para que miremos justamente y entendamos mucho mejor este tema. Estoy circulando aquí en lo que hoy es Ucrania.
Entonces voy a explicar las razones de la Unión Soviética para interesarse en esto. La Unión Soviética era una entidad gigantesca, pero tenía unas necesidades específicas que tenía que cubrir. Por ejemplo, alimentación. Entonces, les voy a mostrar aquí, esta es la zona de cultivos aptos o de tierra apta para sembrar comida durante la Unión Soviética, que sigue siendo muy parecida a la de hoy. O sea, vemos ahí que casi toda Ucrania es zona apta para la alimentación. De hecho, hoy Ucrania, Juan, es uno de los mayores productores de cereales del mundo. Claro, es como la despensa soviética de granos. Incluso cuando los soviéticos se toman el país, despojan a los ucranianos de comida y en facciones de la población ucraniana siempre está ese antecedente histórico de que se murieron de hambre porque los soviéticos les quitaron la comida para alimentar a los soviéticos. Bueno, pero ahí vemos una franja muy extensa, Juan. ¿Por qué Rusia se interesa por Ucrania cuando tiene toda esa otra franja para sembrar alimentos? Excelente pregunta. Uno diría, pero si había otros territorios, ¿por qué se dedicaron exclusivamente a Ucrania? Miremos más bien dónde está la población soviética. Estas zonas que ven aquí, con colores como más naranjas y rojos, son las zonas de alta densidad poblacional rusa. Entonces, los rusos podían conseguir comida en estas otras zonas, pero obviamente Ucrania era la zona más cercana y que les facilitaba en términos logísticos las mejores condiciones para nutrir a esta población rusa. No hay que moverse mucho teniendo el poder o el control sobre Ucrania. Si la comida está cerquita, no hay que ir a buscarla muy lejos. Entonces ahí vemos que por lo menos durante la Unión Soviética e incluso hoy, Ucrania en términos de alimentos para la población rusa es muy importante. Miremos otra razón que es también de la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría y en una razón actual, y es que la Unión Soviética es una entidad que por sus condiciones ambientales y geográficas ni ha desarrollado una gran producción, ni tampoco una capacidad industrial muy grande. Realmente la Unión Soviética es una entidad que ha vivido y vive hoy de vender hidrocarburos. Particularmente su negocio principal es vender gas donde su cliente más importante es Europa Occidental. Gas y petróleo. Gas y petróleo, pero digamos que lo más evidente y con lo que más se representa su economía es con el gas que necesitan los europeos, que no producen todo el gas que ellos demandan a sus actividades normales. Y hoy una empresa emblemática rusa, Juan, es Gazprom. O sea, oímos mencionar mucho a Gazprom. Gazprom ha sido como el mecanismo por el cual Putin, cuando recibe la Unión Soviética, que la recibe colapsada económicamente, y sabe que la Unión Soviética no puede vivir de nada porque no puede exportar ningún material, ni máquinas, ni nada industrial, él reconoce que la Unión Soviética, Rusia va a vivir es de vender hidrocarburos. Y lo que ha hecho Putin durante todos sus 3 periodos de presidencia ha sido recuperar el control de la producción de hidrocarburos en manos del gobierno. Pero como dije, los clientes principales europeos rusos han sido... Al mapa de Google Earth. Miren aquí está Ucrania. Supremamente claro. Estas líneas rojas nos muestran todos los gasoductos que vienen de las partes centrales de la Unión Soviética en ese momento, que se concentran en Moscú, pero que se dirigen básicamente hacia Europa. Entonces fíjense que Ucrania es el sitio obligado junto con Bielorrusia. Estos dos países son vitales para la geopolítica rusa porque donde Rusia no tenga el control ni de Bielorrusia ni de Ucrania, pues el paso de este gas, que es su fuente de ingresos, hoy el 25% del PIB de Rusia viene de venderle a los europeos y el 50% del ingreso, del dinero con que cuenta el gobierno ruso es de estas ventas. Entonces fíjense que Ucrania es un sitio obligado que los rusos no pueden darse el lujo de perderlo. Y ese es también su mecanismo de presión con Europa, Juan. Claro. Si quiere poner problema a Europa, cerramos la llave, elegantemente llaman la diplomacia de los oleoductos, y es que cuando alguno de estos países europeos o Bielorrusia o Ucrania se enojan con Putin, accidentalmente se rompen los tubos de gas que suministran gas a esos países, y siempre se rompen en invierno cuando la temperatura está bajo cero, y obviamente ningún país tiene una capacidad de negociación en esas circunstancias.
Entonces, esta razón, o esto que he mencionado, explica por qué Ucrania es una parte importante de los intereses territoriales rusos. Y ahora me voy a referir específicamente a Crimea, que es la circunstancia del problema. Que digamos es un punto hoy estratégico en esta crisis y es uno de los mayores intereses de Rusia. Sí, es como donde Rusia ha hecho evidente su intervención y por lo que está haciendo fuerza y en lo que está dedicando su atención. Y donde justamente los habitantes de Crimea este próximo domingo irán a un referendo para definir una independencia, digamos una autonomía definitiva de Ucrania. Un referendo que se ha acelerado, que lo han aplazado, incluso han sido más eficientes los rusos y la gente de Ucrania prorrusa que las reuniones de Occidente. Las reuniones de Occidente se demoran, no se ponen de acuerdo en la fecha, en cambio uno nota que Rusia está acelerando las fechas. Pero bueno, nos ibas a mostrar justamente la importancia de Crimea en el mapa. La razón es una razón geopolítica. La Unión Soviética, que es esta entidad que ven aquí, en este caso Rusia, es un poder terrestre, básicamente. Pero siempre intentó la Unión Soviética ser, además de un poder terrestre, ser un poder marítimo. Sí. Sin embargo, las circunstancias nunca le facilitaron a la Unión Soviética ser un poder marítimo. Donde alojar su flota naval nunca tuvo una buena posición. Miremos algunas opciones. Por ejemplo, los soviéticos tienen un territorio aquí que se llama Kaliningrado. Ellos tienen un puerto acá. Entonces uno podría decir que el mar Báltico, que es este que está acá, sería una buena opción para poner la flota soviética. Complejo, no depende de mí. Pero el problema es que tener la flota aquí, pues no pasa nada si yo solamente quiero que esté dando vueltas. Claro. Pero a mí la flota me sirve si puede salir. El problema es que para salir, tiene que salir por aquí, por estos sitios, y le tiene que pedir permiso a muchas personas y lo pueden bloquear. Entonces, el mar Báltico... decía, no depende de mí, hablo de Rusia. El mar Báltico no es una buena opción. Muy bien. Los soviéticos también tienen una costa gigantesca aquí junto al polo. El Ártico. El Ártico. Que están interesados en que se derrita. Sí, ellos ojalá, para ellos sería muy bueno porque tendrían una capacidad de alojar una capacidad naval enorme aquí. Pero mientras tanto todos los hielos del norte no le permiten hacer nada en ese lugar. Entonces esta costa es gigante, uno puede decir, ¿por qué no pusieron la flota aquí? Pero como esto se mantiene la mayor parte del año congelada, pues no es un buen sitio. Los soviéticos también tienen una costa aquí en el Pacífico, esta costa, que también se congela y además que tiene problemas porque en estas zonas, que es una hilerilla de islas, fácilmente usted puede bloquear la salida de la flota soviética. Sí. Entonces fíjense, un país de semejante tamaño no tiene dónde alejar una flota. Solo me queda un pequeño puntico. El único puntico donde el agua no se les congela a los rusos, como decir, como el Coveñas de los rusos, es el Mar Negro, que es Ucrania, y precisamente la flota soviética siempre estuvo durante la Unión Soviética y hoy continúa la flota rusa alojándose en la península de Crimea. Esta es la península que está en problemas, que la oímos mencionar en las noticias, que se quiere independizar, que se quiere juntar con Rusia, que está de este lado, y la flota soviética está aquí. Entonces eso explica particularmente por qué a los soviéticos, que siguen sin tener opciones de colocar una flota, les sigue importando Crimea. Muy bien, clarísimo. Está supremamente claro este interés justamente ruso en Crimea y particularmente en Ucrania. Pero hay un protagonista principal, hay un protagonista muy importante en esta crisis en Ucrania y es el presidente ruso Vladimir Putin, un presidente que quiere recuperar, Juan, ese brillo que en antaño tuvo esa unión de repúblicas socialistas soviéticas en plena Guerra Fría. Y hemos preparado esta nota que nosotros llamamos Glocal Básico para, de una manera muy sencilla, explicar esos intereses de Vladimir Putin y sobre todo también cuáles son esos objetivos de largo plazo con su país. Para muchos países, Vladimir Putin es hoy un personaje incómodo en el escenario político global. Lo cierto es que él tiene claro que quiere recuperar el liderazgo perdido de Rusia. Es bueno recordar que antes de llegar a la política, Putin fue miembro aventajado de la KGB, el poderoso órgano de espionaje que tenía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Caída la antigua Rusia, Putin empezó a ascender como funcionario de carrera en la administración de Boris Yeltsin. En 1998, Putin tuvo un papel protagónico cuando encabezó la Segunda Guerra Chechena, que lo hizo muy popular en su país. Al anunciar Yeltsin su renuncia en 1999, Putin se convirtió en presidente interino. Un año más tarde, ganó el mandato en las urnas. En su gobierno, Rusia registró un crecimiento económico vertiginoso y una disminución considerable de la pobreza. Por ello, Putin fue reelegido en 2004 con el 71% de los votos, pero la ambición de poder lo llevó a buscar un clon político, ya que no podía acceder a un tercer periodo consecutivo. En 2008 impuso la candidatura de su viceprimer ministro Dmitry Medvedev. Este ganó y Putin fue nombrado primer ministro. En 2012, Putin se presentó de nuevo a la presidencia e intercambió con Medvedev posición, aunque esas elecciones fueron denunciadas por fraude. La era de Putin en el poder ruso ha estado llena de zonas negras, como la violación de derechos humanos, posturas ultraconservadoras contra colectivos como los LGTBI, un autoritarismo pronunciado y muestras permanentes de poder. Putin se muestra como un superhombre que ya ha propinado duros golpes a la Unión Europea y Estados Unidos en su liderazgo. Rusia parece estar de vuelta como potencia planetaria y Putin tiene claro hacia dónde lleva a su país en el ajedrez del poder. Bueno, creo que a través de esta nota quedó supremamente claro cuáles son esos intereses de Vladimir Putin, no solo en Ucrania, sino también para recuperar ese brillo perdido que tuvo la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia. Pero vamos a seguir en este análisis y a esta hora tenemos un invitado internacional que nos acompaña para entender muchísimo mejor este tema. Se trata del periodista español del País, de Madrid, y también columnista del diario El Espectador, Miguel Ángel Bastenier. Miguel Ángel, con la bienvenida a Glocal de Telemedellín, hablemos un poco de cómo ve usted este referendo que busca justamente el próximo domingo una autonomía plena de Crimea en Ucrania y sobre todo también cómo observa esta crisis con Ucrania. Bienvenido. Bueno, pues lo veo muy mal, lo veo muy mal. Yo digo con absoluta sencillez y sinceridad que no pensaba que Rusia fuese a aceptar o admitir o incluso promover el referéndum. En principio, el referéndum corta cualquier posibilidad de negociación con Occidente, aunque evidentemente hay también una escuela de pensamiento drástica, dura, que dice exactamente todo lo contrario, que con la aprobación del ingreso de Crimea a la Federación Rusa, Putin tiene un arma más para discutir y para eventualmente aceptar que ese referéndum quede en nada, obtener otras garantías, otras ventajas en negociación. Pero está horriblemente mal porque no hay visos de acuerdo entre Occidente y Rusia. Miguel Ángel, ¿le convendría a Ucrania darle mayor autonomía a Crimea para evitar una división aún más profunda de su país? Ocurre que Crimea ya tenía una autonomía considerable dentro del Estado ucranio, como la Academia dice que se tiene que decir ahora, ya tenía una autonomía considerable. Entonces, bueno, por supuesto que se puede dar más margen de autogobierno, pero no creo que eso sea una solución desde ningún punto de vista. O se mantiene el statu quo, la situación todavía actual, o en fin, hasta hace muy poco actual, o hay un cambio de estatus que solo puede significar la independencia o la integración de Crimea a la Federación Rusa. ¿Qué tanto le conviene realmente a Putin una independencia plena de Crimea, Miguel Ángel? No, independencia plena no va a ocurrir porque ni los crimeos quieren ni nada de nada. O sea que lo que habría en todo caso es una independencia transitoria para negociar, para hacer realidad esa integración de Crimea en Rusia. Y sin entrar ahora en la cuestión de la legalidad internacional, porque aquí hay que decir algo muy importante. Evidentemente la invasión rusa de Crimea viola la legalidad internacional. Pero en Kiev, en la capital de Ucrania, ha habido un golpe de Estado. O sea, no se ha producido un traspaso normal y natural y legítimo del poder de quien lo tenía hasta aquel momento, por muy mala persona que fuera, a los que encabezaban la insurrección. Entonces, en cualquier caso, hay que entender que para Rusia, Crimea, pues es algo muy parecido a Cataluña para España, por ejemplo, y en un tiempo ya no, quizás ya no, pero en un tiempo Panamá para Colombia. O sea que hay que darse cuenta de que es un territorio que ha sido ruso desde mediados fines del siglo XVII, hasta que a Khrushchev se le ocurrió en 1954, hace ahora 40 años,
regalárselo o integrarlo en la República Federada de Ucrania, porque geográficamente quizá tenía cierto sentido. ¿Qué consecuencias tendría para la Unión Europea una Crimea adherida a Rusia, Miguel Ángel? Pues no debería tener ninguna consecuencia. Es un tema simbólico, es un tema de no aceptar el fait accompli, de no aceptar que Rusia imponga por la fuerza su voluntad, como hubo países en Europa que no aceptaron que Estados Unidos impusiera invadiendo Irak, por ejemplo. El hecho de que no la aceptaran, evidentemente, no cambió la realidad absolutamente para nada, pero en cualquier caso quedó ese gesto. Hay que entenderlo como un gesto, realmente no hay ningún rebote económico malo, no tiene por qué haber ningún rebote económico malo contra Europa, salvo que Rusia, como represalia, decida cortar el suministro de gas o algo parecido. Pero entonces, digamos, Miguel Ángel, la Unión Europea está maniatada con esta postura de Putin sobre Ucrania. Maniatada no sé, pero es que hay que partir de la base de que la Unión Europea no es Estados Unidos, sino es Rusia. Es un acuerdo frágil entre naciones, entre estados históricamente muy importantes, que sumados todos ellos, evidentemente, en teoría por lo menos, darían una gran fuerza, una gran potencia, tanto desde el punto de vista económico como político e incluso eventualmente militar. Pero la Unión Europea es un acuerdo de cooperación a cierto nivel, con políticas exteriores de cada uno de los países miembros que de ninguna manera coinciden en una política exterior común. Si no hay una política exterior común, evidentemente el peso de la Unión Europea no puede hacerse sentir en el mundo de ninguna manera. ¿Y el papel de Estados Unidos en esta crisis cómo lo observa, Miguel? Pues cada uno tira por donde quiere. Ocurre que Obama entiende muy bien que la opinión pública norteamericana de ninguna manera está dispuesta a seguir viendo féretros que vuelven con cadáveres de soldados propios de tierras lejanas e incomprensibles para ellos. Entonces, tiene que actuar con enorme prudencia, está actuando con prudencia, me parece bien, y en cualquier caso lo más que puede tratar de imponer es sanciones económicas y políticas en alguna medida a Rusia, y Rusia puede sobrellevar esas sanciones perfectamente los próximos 150 años. O sea que todo ello tiene la capacidad de acción de Occidente sobre Rusia para que haga marcha atrás es limitada. No digo que no exista, pero es limitada. ¿Y cree que este episodio con Ucrania revive de alguna manera ese estado de ánimo de la Guerra Fría, lo que conocíamos como Guerra Fría? Se ha dicho mucho que hay una especie de conato de Guerra Fría y en teoría por lo menos, o en la práctica en realidad, esto podría ir envenenándose hasta convertirse en algo parecido a una Guerra Fría menor. Pero tengamos en cuenta que la Guerra Fría solo tenía sentido, solo le podemos llamar Guerra Fría, cuando era entre los dos colosos, entre dos superpotencias que más o menos, entre comillas, se repartían el mundo. Ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética o de Rusia son hoy aquellos colosos, sobre todo Rusia, que eran hace relativamente poco tiempo. Por lo tanto, una Guerra Fría en la cumbre, no, porque no hay cumbre ninguna en la que se produzca esa Guerra Fría. Y aparte de eso, pienso que ambas partes tienen suficiente sentido común como para no empeorar las cosas más que lo justo, lo imprescindible, ponerse mala cara y aguantarse. ¿Acaso no se aguantó Occidente cuando se produjo la invasión de Praga en el 68? Pues no es exactamente lo mismo, por supuesto que no. Aquello fue infinitamente más grave, pero evidentemente hay cosas que Occidente puede hacer y otras cosas que no puede hacer. Y Rusia se aguantó cuando su aliado queridísimo Serbia se quedó sin Kosovo, se quedó sin la provincia de Kosovo en 1999. O sea que un día por ti y otro por mí. Muy bien, pues Miguel Ángel Bastenier, periodista español del diario El País de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en Telemedellín y en Glocal. Un abrazo. A vosotros, hasta la vista, gracias por todo. Muy bien, y a propósito de la Organización del Tratado Atlántico Norte de la Unión Europea, su secretario general Anders Fogh Rasmussen dice justamente esto sobre la crisis que se está viviendo actualmente con Ucrania y con Rusia. This is not just about Ukraine. This crisis has serious implications for the security and stability of the Euro-Atlantic area as a whole. We clearly face the gravest threat to European security
since the end of the Cold War. Cool heads must prevail, and dialogue must be the only tool in ending this crisis. I appeal to President Putin to urgently engage in direct dialogue with the authorities in Kiev. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Ban Ki-moon, pero también es válido ver justamente si Rusia ha tenido, posterior a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conflictos con esos países que antes pertenecían a la Unión, a la Federación. Y también en una línea del tiempo, Juliana Zuluaga nos tiene justamente evidencias de esos conflictos previos a esta crisis que se vive hoy con Ucrania. Valdir, y en esta línea de tiempo nos vamos para 1999, donde toma especial relevancia Vladimir Putin como primer ministro del entonces presidente Boris Yeltsin, al desplegar lo que ha denominado una operación antiterrorista contra los chechenos. Esta guerra duró hasta el 2009, se presentaron varios enfrentamientos y durante este tiempo también tomó especial relevancia una serie de atentados que sufrió Rusia durante este tiempo. Vámonos para uno de los más importantes y uno de los que más permanece en la historia de los rusos, y es el secuestro de más de 800 personas en el teatro de Moscú a manos de varios terroristas chechenos. Allí perdieron la vida más de 120 personas y también unos 39 terroristas aproximadamente. Vámonos a ver otro tema muy importante aquí con Rusia que tiene que ver con lo que se ha denominado la guerra del gas. Inició en el 2005 y se extendió aproximadamente hasta el 2010, donde se realizaron varios cortes del suministro de este servicio a algunos países europeos por las rutas de gas que pasaban por Ucrania. La razón, el precio tuvo bastante que ver. En uno de esos cortes, incluso Rusia dejó de vender más de 800 millones de euros y afectó a unos 16 países porque pasó una ola de frío tremenda en uno de esos cortes y pues los europeos se vieron bastante afectados. Vamos a revisar en el año 2008 una guerra muy significativa, fue la de Osetia del Sur. Se registró durante el 2008, como les decía, el 7 de agosto, duró 5 días y recordemos que durante los Olímpicos de Pekín, el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, ordenó pues atacar la región separatista de Osetia del Sur que venía buscando su independencia desde 1991. Rusia pues apoyó a Osetia del Sur, se registró un conflicto durante 5 días aproximadamente que dejó un promedio de 1.500 personas muertas y pues bien, finalmente Osetia del Sur logró su independencia que fue aprobada después por Rusia y también recibió el respaldo de Venezuela y Nicaragua. Vámonos para un acontecimiento reciente y es en el 2013. ¿Qué pasa en el 2013? No se registra un conflicto significativo, pero sí que toma relevancia en el escenario internacional. Recordemos a este señor, él es Edward Snowden, exagente de la CIA, y él reveló algunos documentos clasificados del gobierno estadounidense donde se hablaba de unas interceptaciones a líderes mundiales, pues él recibió el asilo político en Rusia durante un año y él es en este momento objetivo militar de Estados Unidos. Esos son solo algunos de los puntos importantes de Rusia durante los últimos años, esos conflictos ideológicos y también de territorio que ha tenido después de la caída de la Unión Europea. Valdir. Muy completa, Juliana, y hoy la crisis, reiteramos, está marcada por los intereses de los grupos nacionalistas en Ucrania que quieren defender justamente la autonomía de su país, pero al interior de Ucrania también hay grupos prorrusos por esta influencia tan marcada de Rusia a lo largo de la historia. Y nos acompaña justamente aquí en estudio el profesor ucraniano Alexander Siborov. Él actualmente es profesor de música en la Universidad de Afit para conocer un poco más de su cultura y sobre todo entender por qué estas diferencias entre rusos y ucranios o ucranianos. Profesor Alexander, bienvenido a Glocal de Telemedellín, ¿cómo está? Muchas gracias, Valdir. Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. En primer lugar, cuéntenos, ¿hace cuánto salió de su país? Pues yo ya llevo más de 20 años en Colombia. Llegué en el año 91
y al principio estuve trabajando en el sur de Colombia, en la Universidad del Cauca, en la Universidad del Valle. Posteriormente estuve en Bucaramanga, cuando allá se creó una nueva facultad de música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y aquí en Medellín, en la universidad, ya llevo 15 años. Este mes precisamente estoy cumpliendo años. En enero fue pues mi vinculación con la universidad en 1999, o sea que ya son 15 años. Usted ya es casi colombiano, hombre. ¿Ah? Sí, yo diría que sí. Bueno, hablemos un poquito, profesor Alexander, de cómo era esa Ucrania bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo era el ambiente, cómo era la cultura en ese momento, cuando la dominación era lógicamente desde Rusia. Quisiera decir que en la época soviética, Ucrania pues fue y sigue siendo pues un país, en ese entonces fue una de las repúblicas de la Unión Soviética. Es un país multiétnico donde habitan, hay varias etnias. En gran porcentaje pues los ucranianos y los rusos pues que están muy entremezclados en todo el territorio de Ucrania. También en el sur pues donde está Crimea hay un porcentaje aproximadamente de 10%, 12%, lo que se hablan de los tártaros, pues que son los que se asentaron en este territorio pues después de la invasión de los mongoles y tártaros en Crimea. También hay una presencia menor pues de los griegos y algunos húngaros, también un número muy pequeño, pues un porcentaje pequeño. Entonces, realmente en la época soviética la convivencia fue pues totalmente tranquila y aunque los tártaros pues en un momento fue como una confrontación un poco pues en Crimea cuando finalmente Khrushchev les dio visto bueno pues de regresar a sus tierras después de que Stalin a muchos los exilió. De regresar a Ucrania. De regresar a Ucrania, exactamente. Entonces hubo un momento pues de tensión entre los rusos pues que habitaban ahí ya muy establecidos pues y los tártaros que regresaban. Cuando usted dice los tártaros, Alexander, ¿se refiere a los nativos de Ucrania? No, los nativos de Crimea. De Crimea. Vamos a ser muy específicos, que es en Crimea en este momento la distribución entre la población es 60% rusos, 25% ucranianos, o sea, pueden ser uno más o menos, pero 12% de los tártaros, que son los que llegaron pues con mongoles y tártaros pues a esta península, sí, cuando pues hubo la invasión pues de Genghis Khan a Rusia y pues estos son sus ancestros, digamos, y entonces aproximadamente 12% y se habla de un 5% de los griegos también en esta península. Estamos hablando solamente de la península de Crimea, donde ahora pues es el epicentro de realmente pues como de una confrontación grande pues entre Estados Unidos, Unidad Europea pues y Rusia. Y Rusia. Pero profesor, digamos, aunque existen esas diferencias étnicas y culturales, por ejemplo, la lengua, el ruso sí, claro, tiene una dominación profunda en Ucrania. Muy profunda en Ucrania y hablando específicamente, volviendo al tema de Crimea, en Crimea aproximadamente entre 85 y 90% es de habla rusa, ruso parlante. Usted que es de Ucrania, que conoce la cultura, que conoce justamente estas diferencias étnicas, ¿qué futuro le ve a esta crisis? Realmente, Ucrania, que es un país realmente relativamente muy joven, se podría decir, desde que se independiza pues, de la Unión Soviética, porque anteriormente, y si ustedes pues, han observado estos mapas ucranianos, siempre estaba muy dividido o invadido por unos países u otros y existían pues, influencias de unos u otros, inclusive en la lengua, lo que es la lengua ucraniana ahora pues, es una lengua que fue... realmente no es la lengua natal pues, de Ucrania, porque en Ucrania se hablaba ruso, pues de ahí viene pues, la lengua rusa.
sino que fue una lengua pues realmente cuando Polonia estaba en Ucrania invadida, pues entonces ellos estaban imponiendo, pues se trataban de imponer su lengua en Ucrania, y los ucranianos se resistían. Entonces se llegó a un acuerdo y fue precisamente en Austria donde llegaron a este acuerdo, pues como tratar de apaciguar los ánimos. Dijeron, bueno, vamos a inventar, pues establecer una nueva lengua. De ahí viene pues la lengua ucraniana, que es una mezcolanza entre polaco y ruso. Entonces, como les decía, pues... Pero digamos, desde este tema de la lengua y ya justamente llevándolo a la actualidad, ¿usted ve que es posible el diálogo entre las dos corrientes que hay en el país? ¿Cree que es la mejor salida? ¿Cuál es su opinión? Pues el diálogo debe haber, claro, pero como dicen muchos politólogos, pues llega un momento cuando ya, cuando llegan esas personas pues que realmente vienen otra vez a imponer al pueblo pues como su punto de vista y a la fuerza, haciendo a los parlamentarios pues a votar pues apuntándoles con armas o dándoles golpizas y amenazando a sus familiares. Llega un momento pues cuando realmente es difícil y una de las primeras leyes y prohibiciones que sacaron pues esta gente es prohibir ruso, por ejemplo, en el territorio ucraniano, que es lo más absurdo, pues que obviamente eso fue una de las razones de cómo erradicar pues la cultura rusa, pues que es en primer lugar imposible. Entonces, en este momento la división es tan profunda y la actuación es tan descarada de estos movimientos pronazistas, pues, en Kiev, pues que yo creo que realmente llegar a un punto de acuerdo pues no va a ser fácil. Profesor Alexander Siborov, pues muchas gracias por acompañarnos. Ucraniano de nacimiento, para tener un poco más de este contexto y sobre todo también una mirada propia de una persona que conoce y entiende perfectamente lo que se está cocinando, lo que está sucediendo allí en Ucrania y sobre todo con esta península de Crimea de la que vamos a hablar después de una corta pausa para mensajes institucionales. Pero antes de ir con esta pausa, también la opinión de Barack Obama hace algunos días sobre lo que está sucediendo allí en Ucrania. We've all seen that from the perspective of the European Union, the United States, allies like Canada and Japan, and allies and friends and partners around the world, there is a strong belief that Russia's action is violating international law. I know President Putin seems to have a different set of lawyers making a different set of interpretations, but I don't think that's fooling anybody. Retornamos a esta parte final, a este segmento final de Glocal, donde conectamos los puntos de los temas internacionales. Y este último segmento con Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de AFIT, es justamente para conectar este tema con nuestra realidad. Nos parece muy lejano, Juan David, este tema de Ucrania. Por allá, en Europa del Este, en Asia, eso no tiene que ver nada con nosotros, pero ¿cómo podríamos conectar el tema con nuestra realidad colombiana? Pues el asunto que podría uno conectar las dos circunstancias de lo de nosotros y lo que sucede tan lejos, es que lo que estamos viendo y hemos visto hoy es que todavía hay una disputa entre Estados Unidos y Occidente, en otros términos con Rusia, que Rusia está aceptando o aceptó durante mucho tiempo que Occidente, después de haber perdido ellos la Guerra Fría, que Occidente se había metido como en su casa, en sus territorios. Sí. Y lo que podría conectarse con nosotros es que como evolucione esta crisis, le puede dar pie a la a Rusia, de que piense, dice, bueno, si Occidente se quiere meter en mi casa,
pues yo tengo que responder con la misma forma. Si Estados Unidos viene y me opina aquí e interviene en Crimea, yo me voy a acercar por allá. Sí, si yo soy Putin y pienso, a mí se me están metiendo los vecinos a mis fincas, porque él considera que son sus fincas, para ponerlo en unos términos sencillos, pues no sería extraño, como ya lo ha anunciado hace unos meses la nueva estrategia exterior rusa, de que Rusia se tiene que abrir otra vez al mundo. Y obviamente si Occidente le está molestando al vecindario ruso, pues los rusos pueden decir, pues si ustedes me molestan, yo los molesto. Si Estados Unidos me quiere incomodar, yo incomodo a Estados Unidos. ¿Dónde? En las áreas que a Estados Unidos le puede molestar. Y ahí es donde sí entramos nosotros. ¿Esas áreas cuáles pueden ser? Apoyos a Venezuela. Que ya le ha vendido armas. Apoyos a Cuba, apoyos a Nicaragua, que no son propiamente nuestros mejores vecinos, y donde un actor de esa magnitud entre, pues para nosotros, que sufrimos ese vecindario complejo, sí nos puede afectar. Entonces una cosa que aparentemente está muy lejos, como tú dijiste hace unos segundos, nos puede afectar, como lo que le pase a nuestro vecindario. Pero de hecho, Juan, hace algunos meses hubo un incidente justamente de aviones rusos sobrevolando espacio aéreo venezolano y colombiano. Claro, no estamos inventándonos nada. Apenas La Haya decidió lastimosamente eso sobre las aguas de Nicaragua y San Andrés, los rusos admiten que ellos pueden pasar por los territorios que ya ellos consideran son sus amigos, en este caso Nicaragua. Entonces, miren que no es una cosa que no estemos inventando, sino que se están dando y se podrían dar señales en esa dirección. Muy bien, por eso hay que entender toda esta crisis en Ucrania. Juan David Escobar, gracias por acompañarnos en este primer programa de Glocal, y de nuevo las gracias por intermedio suyo a la Universidad de AFIT, a su rector Juan Luis Mejía, por aceptar esta alianza, que lo que busca es beneficiar a los televidentes y sobre todo a los ciudadanos para que entendamos lo que sucede en el mundo. Sí, no, muchas gracias. Los que agradecemos somos nosotros de ayudarle a la gente a entender cosas. Muy bien, y me despido también de Juliana Zuluaga, que nos ha acompañado a lo largo de esta casi hora de programa. Juliana, gracias por estar con nosotros y nos veremos la semana entrante. Así es, Valdir, nos veremos en una nueva línea de tiempo para entender el mundo desde Medellín. Muchas gracias, Juliana, y cerramos con trinos glocales, personajes políticos reconocidos que se refieren a los temas que tocamos cada semana en Glocal, y comenzamos con el periodista o experiodista mejor de CNN Español, Alberto Padilla. Rusia tiene la mano ganadora en el caso Ucrania, Europa las manos atadas, 35% del gas para Europa pasa a través de los gasoductos ucranianos. También Alberto Pérez Reverte, el periodista español y escritor, se refiere a este tema, o Arturo mejor, los intereses rusos en Crimea pueden consultársele a Tolstoy o a los de la Brigada Ligera en Balaclava. Europa debería leer un poco más, dice Arturo Pérez Reverte, el escritor español. Y quien pasó ya por este programa Glocal, Miguel Ángel Bastenier, dice: todo indica que Putin ha traspasado la línea roja de posible acuerdo con Occidente sobre Ucrania. El referendo de Crimea, el 16, cerrará la puerta. Aquí les ofreceremos también estos trinos glocales que dan mayor contexto y también nos dan opiniones de estos temas que les proponemos. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuestra cita cada martes, porque los martes somos glocales en Telemedellín, con este espacio Glocal. Conecta los puntos del análisis internacional de las noticias. Para todos ustedes un feliz descanso.